¿no? Sabíamos que iba a impactar a Lima y esto se avisó con bastante anticipación. Hace más o menos una semana se avisó que iba a llegar a Lima, ¿no? Buenos días, Karina. Mucho Buenos gusto estar días. con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Nos puede decir exactamente, para los que no conocemos muy bien, qué hace el CENEPRED exactamente? Es el ente rector de todo? ¿O es el COEN? ¿Quién es el que maneja todo el tema del desastre? Karina, desde el 2011 que se dio la ley de la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Exitosa. Desastres, se divide en la gestión prospectiva, es decir, todo lo antes, y la gestión reactiva. La gestión reactiva la tiene INDECI con los 3 procesos que bien conocemos: preparación, respuesta y rehabilitación. Yo vengo del INDECI, Karina, seguramente usted me ha entrevistado antes, yo estaba a cargo de los simulacros y todo esto Por en la supuesto. preparación. Ahora, hace un par de semanas que me han encargado esta difícil responsabilidad de ver la parte prospectiva, de ver la parte de prevención, para que no vuelva a suceder esto. Entonces, el CENEPRED tiene esa función. Es un ente normativo que brinda asistencia técnica y proporciona información geográfica a todos los gobiernos locales para que se adopten las acciones necesarias para que se corrija el riesgo. Con la introducción que acabas de hacer, Karina, efectivamente, si teníamos ya conocimiento de que hay lugares en donde va a ocurrir, eso ya está definido. Todo ese análisis, ese diagnóstico está. Lo que falta es la materialización, es decir, la realización de los trabajos para la reducción del riesgo, ¿no es cierto? Entonces, esa tarea efectivamente se le han encargado a una entidad con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que lamentablemente puso la carreta delante de los caballos y no se atacó el problema principal, que es la inundación y los desbordes de los ríos ante la crecida de las precipitaciones. En este momento, yo sé que usted en realidad está solamente 2 semanas, es prevención, pero ya está sobre la ola, ya está sobre la inundación, sobre el Huayco, está haciendo peripecia y media, y no podemos hablar de prevención en este momento porque ya tenemos el desastre, ¿no? Entonces yo le quería decir, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento? Porque parece que andamos sin rumbo. Parece, en la pandemia nos pasó, ¿no? Nos encerraron a todos, el resto del mundo iba por la focalización. Y parece que ahora también yo he puesto como ejemplo el sector educación, ¿no? Los niños de colegios estatales han sido los más golpeados en la pandemia por el tema del no aprendizaje, lamentablemente. Entonces ahora, ¿se puede focalizar? ¿Por qué suspender clases en todo Lima, cuando hemos visto que no todos los distritos de Lima están igualmente impactados? De hecho, que hay que suspender, pero ¿se puede focalizar o no hay manera de focalizar? No tenemos mapas, no tenemos imágenes satelitales, no tenemos manera tecnológica de llegar a esta, no sé, manera fina de desagregar la información. Karina, acá en el CENEPRED desarrollamos escenarios de riesgo. Por cierto, este escenario ya lo habíamos desarrollado, lo que pasa es que no contábamos con el ciclón Yaku. Esto fue una aparición de último, pero ya el año pasado, con la información que nos proporcionaba CENAVI, se había desarrollado un escenario de riesgo de lluvias tanto en el norte como en la costa de la Sierra Central. Esto ya lo había anunciado el CENAMI. Ahora bien, respecto a la pregunta que me haces, el día de ayer se declaró en alerta roja todo Lima. Entiendo porque no se conocía la magnitud, o esto no se podía predecir la magnitud de las precipitaciones, ¿no? Gracias a Dios solamente fueron 2 a 3 horas, en Lima metropolitana me refiero, porque sí, lo que viene sucediendo en la cuenca media del Rímac y del Chillón
lamentablemente, ahí sí, definitivamente no podían asistir los alumnos al colegio. Pero entiendo de que esta medida la tomaron porque no conocían la magnitud realmente de las precipitaciones. No tenemos radares meteorológicos, Karina. Nosotros trabajamos, hasta donde sé, el CENAMI trabaja con imágenes satelitales que le proporcionan satélites externos, el GOES-16. Justamente en el marco de esta Autoridad de Reconstrucción con Cambio y de todas las obras que se iban a hacer, se van a adquirir 16 satélites, radares meteorológicos, si no me equivoco. Entiendo por la información que ha proporcionado el doctor Baigorri a la vez pasada en una reunión en la PCM, ya están los 2 primeros radares acá en Lima. Eso nos va a permitir justamente lo que acabas de decir, Karina, ser muy finos para poder determinar el lugar exacto donde va a impactar o no. Lamentablemente no tenemos esa información y asumo que esta ha sido la razón por la cual, habida cuenta de que se había declarado todo Lima en alerta roja, se suspendieron las clases en previsión a lo que podía pasar. Muy bien, entonces no tenemos radares meteorológicos, un país que sufre del fenómeno del Niño. Esto ya es, de verdad, es una cachetada a todos los peruanos. Compramos imágenes satelitales. ¿No nos sirve de nada el satélite que compró Ollanta Humala? Karina, ese es un radar, entiendo, no es un radar meteorológico. No, un satélite, Perdón, sí. no era un satélite meteorológico, era un satélite que proporciona imágenes. Lo viene haciendo, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, hay días en que, por ejemplo, está nublado y las imágenes no se pueden apreciar porque son cámaras como una cámara de fotografía, para hablar en sencillo. Entonces, cuando está muy nublado, por ejemplo, las imágenes satelitales no sirven, ¿no? Eso lo maneja el CONIDA, pero ese satélite básicamente es para imágenes. Un satélite meteorológico tiene otras características y, por supuesto, eso no lo tenemos. Se dijo desde el comienzo, el periodismo dijo eso, pero en realidad cuando se quiere justificar una compra, se encuentran todas las justificaciones, ¿no? Otra cosa, usted me ha dicho también de que como estaba en rojo todo, claro, si no tenemos estos elementos mínimos que tiene que tener un país, porque si miramos al Brasil, miramos a Europa, ni qué decir, ¿no? Hay tormentas en una ciudad y no se cierra toda la ciudad, ¿no? Entonces, y los niños siguen yendo al colegio y no se manda a todos los empleados públicos a hacer trabajos por la virtualidad, sino por donde va a pasar la tormenta. Pero yo quería preguntarle si es que yo ayer escuchaba al alcalde de Surco diciendo, nosotros no tenemos quebradas, nosotros no vamos a tener un impacto de desbordes, ni de lluvias, ni de huaicos. Hemos mandado todas nuestras maquinarias a diferentes distritos que sí lo necesitan. Me imagino que hay distritos que no van a tener impacto. Así como Surco, habrán otros sin quebradas, sin peligros de inundación y que podrían ir los chicos al colegio. Karina, entiendo de que también tenía que ver el tema por dejar las vías lo más libres posibles para que los vehículos de emergencia puedan desplazarse sin dificultad y puedan brindar la asistencia oportuna. Porque acordémonos que cuando hay clases escolares, el tránsito se hace mucho más pesado. Creo que por ahí iba. Yo la verdad no te lo podía precisar cuál fue la razón, pero creo que por ahí iba. Exitosa. Porque había que facilitar la transitabilidad de los vehículos de ayuda para que puedan ofrecerla en forma oportuna, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero ustedes no sugirieron, como órgano de prevención, ustedes no sugirieron. Lo que pasa es que yo me estoy centrando en esto porque los chicos han estado varios años, 2 años en la virtualidad, se ha perdido mucho y además se ha cuantificado cuánto es lo que se va a dejar de percibir ellos en un futuro y cuánto daño se hace, ¿no? Entonces, los paganos, los que van a pagar los platos rotos, son los chicos. Qué fácil, ¿no? Entonces, ustedes no sugirieron. Bueno, realmente el CENEPRED no ha intervenido en esta decisión, obviamente. Hay una
comisión de alto nivel que lo está presidiendo la señora presidenta en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y básicamente está enfocada en la respuesta, Karina. En esta etapa de la emergencia, todos los esfuerzos del gobierno están orientados a apoyar a los damnificados y a los más necesitados. En este caso, temas de prevención, como bien lo has aclarado tú al inicio de tu despacho, no hemos participado activamente en este proceso. Muy bien. ¿Cuáles son los distritos de Lima que están en alto riesgo? De Lima metropolitana, porque conocemos que Lima Provincias está muy afectada, también sabemos que el norte está afectadísimo. ¿Cuáles son los distritos de Lima metropolitana en alto riesgo? Ya, esta información sí la tenemos con anticipación. Nosotros recurrimos a los mapas de susceptibilidad que nos proporciona el INGEMET. Los distritos con mayor nivel de susceptibilidad a que puedan ocurrir huaicos, deslizamientos y este tipo de desastres que estamos viendo son Ancón, Caraballo, Comas, San Juan del Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, Ate, Cieneguía, La Molina, Villa María del Triunfo, Pachacamac, Lurín, Punta Hermosa y Punta Negra. Y es justamente en estos lugares donde se han producido algunos eventos, desastres o huaicos o inundaciones. Muy bien, ¿y esto hace cuánto tiempo tenían ustedes la información? No, los mapas de susceptibilidad nos sirven a nosotros, a CENEPRED, para formular los escenarios de riesgos. Los escenarios de riesgos fueron oportunamente distribuidos a todos los gobiernos locales y a los sectores. Pero como te digo, no se tenía mapeado la llegada del ciclón, no se tenía mapeada la llegada del ciclón. Este ciclón ha venido, no estaba dentro de lo previsto y esto ha hecho o ha magnificado todos los daños. El escenario estaba, se iban a ver lluvias en el norte y en la costa central, pero no en la magnitud que se ha presentado, porque todo esto lo acentuó el ciclón y la llegada del ciclón ha sido inesperada. Esto no estaba en un escenario de riesgo. Claro. ¿Cuándo le dieron esta información para cerrar a todos los municipios? Se ve que el ciclón ha impactado mucho en el norte, pero ¿cuándo tenían los municipios esta información? No, esta información ha sido en base a un aviso de corto plazo, de cortísimo plazo que emitió el INDECI, el CENAMI hace 2-3 días atrás, ¿no? Antes de que llegase a Lima el impacto. Sabíamos que iba a llegar, pero como te digo, Karina, no tenemos pues la precisión porque no tenemos CENAMI no tiene los instrumentos para poder precisar en qué lugares efectivamente iba a llover más o menos, ¿no? Sabíamos que iba a impactar a Lima y esto se avisó con bastante anticipación. Hace más o menos una semana se avisó que iba a llegar a Lima, ¿no? Cuando empezó a golpear en el norte, sabíamos que se estaba desplazando hacia el sur. Después de la pausa comercial, para ver qué tanto impactado en Lima, Yacu, porque yo recuerdo estas imágenes sin Yacu, en Chosica, en Chaclacayo, también en San Juan del Lurigancho. Así que regresemos nosotros dentro de un momento de la pausa con el ingeniero Yamasaki. Yamasaki, él es el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Él ha entrado hace 2 semanas. Allí él es experto en defensa civil, pero está ahora en una institución donde se prepara, especialista para la prevención, que ha fallado, por supuesto, en todos los sentidos, porque estamos viendo lo que ha pasado en estos días en el norte y en Lima. Ingeniero Yamasaki, no estamos nosotros en un fenómeno del Niño, que es un evento mucho más grande. No estamos en un fenómeno de niño costero. Yacu ha llegado y ha golpeado muy fuerte al norte. Y ya el CENAMI nos está diciendo que Yacu se está yendo, ¿no?, de nuestras costas. En Lima ha llegado, por supuesto, ha hecho algunos estragos, pero yo le decía que yo me acuerdo de estas imágenes sin Yacu, ¿ah? Me acuerdo de imágenes del río Chillón inundando todo San Diego, ¿no?
las casas en San Diego se habían quedado abajo, el primer piso de las casas estaba por debajo del agua. Recuerdo que el río Rímac estaba tan lleno, y esto se lo narro durante varios años, ¿no? Tan lleno que se jaló un montón de recipientes de galones de no sé qué fábrica, ¿no? Entonces hemos visto huaicos en Cieneguilla, en San Juan del Lurigancho, se llevaban las gallinas, se llevaban los pollitos. Entonces, lo que ha fallado aquí somos nosotros en la prevención. Nunca hemos hecho nada para prevenir. Entonces, por eso es que me llama la atención y yo he puesto énfasis en suspensión de clases, porque yo seguía yendo al colegio, ¿no? Entonces, en el fenómeno del niño fuertísimo, seguíamos yendo al colegio y más bien era focalizada la cosa. Pero, ¿qué va a hacer usted? Porque si no hemos vivido realmente un fenómeno del niño costero, Yacu ya se ha estado yendo, gracias a Dios, porque Lima ya sabemos cómo está. Entonces, ¿qué va a hacer usted para la prevención y que no nos vuelva a agarrar lo de todos los años, como ahora, que hemos visto el sufrimiento terrible en el norte y en Lima provincias? A ver, Karina, sin ánimos de justificar la labor de los gobiernos locales, tenemos que también recordar que los alcaldes y los gobernadores regionales tienen 3 meses. Eso es por un lado. De repente han podido trabajar en estos 3 meses, pero hacer prevención en 3 meses tampoco es fácil. La prevención normalmente se realiza con mucha anticipación, y para el caso de las inundaciones, las intervenciones se hacen en el periodo de estiaje, cuando ya no hay agua, ¿no? Porque hay que meter maquinaria para hacer la descolmatación de los ríos, la limpieza de los cauces, para trabajar las defensas ribereñas en los puntos críticos ya identificados. Entonces, todos esos trabajos permanentes se tienen que realizar en este periodo, ¿no? A estas alturas ya, por supuesto que no se puede hacer. En enero, febrero ya era evidente la llegada de las lluvias, no iba a ser suficiente el tiempo. Y te lo digo esto, como lo mencioné, sin ánimos de justificar. Otro factor, venimos de 3 años entre pandemia y el fenómeno de la Niña, que fue marcada el déficit hídrico. Y no solamente en Lima, sino en todo el país hubo un déficit hídrico. Entonces, sobre todo en el norte. Entonces, la semana pasada tuve oportunidad de acompañar al señor ministro de Defensa en un viaje de inspección antes que llegasen los efectos de Yaku, y pudimos apreciar cómo los sistemas de drenaje estaban totalmente colmatados de desperdicios que la misma población arroja. Entonces, ahí también hay una falta de cultura de prevención de la población. Ahora me pregunta usted, Karina, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay mucho por hacer acá, hay muchísimo por hacer. Para empezar, y dentro de las funciones del CENEPREC, está la supervisión, el monitoreo y la evaluación de la implementación de los procesos, justamente el proceso de preparación, de prevención. Pero eso es lo que ha faltado. Así es, eso ha faltado, porque evidentemente hay fallas en los municipios, no lo saben hacer, no descolmatan. Si usted me habla del tema de las lluvias, ¿cómo estaremos para el tema de los terremotos? Hay un terremoto en Lima y se caen todas las pircas que hay, es decir, va a tener un montón de chamba. Alguien tiene que supervisar a los gobiernos regionales y a los locales lo que no saben hacer. Hemos quedado en evidencia. Cada desastre nos deja en evidencia, en nuestra cara, que estamos mal parados. Usted va a tratar por lo menos de supervisar que los planes, lo que está en papel está muy bonito, pero en la práctica no se hace. Claro, Karina, ese es el gran reto, ¿no? Y no solamente la supervisión técnica de los trabajos, de la asistencia técnica que se le brinda, sino también buscar la manera, el mecanismo legal para que nos ayuden a supervisar la parte financiera. Ojo que hay un presupuesto que está destinado a la reducción de la vulnerabilidad,
y que los señores alcaldes les pertenece ese presupuesto. O sea, no lo tienen ni siquiera que solicitar al gobierno nacional. Está en su presupuesto y esto lo pueden ver en consulta amigable. Por acá tenía unas notas, son alrededor de 460 millones para este año, sin considerar los efectos de lo que ha pasado. Pero a lo que voy, que lo usen. La Fiscalía de Prevención del Delito, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo, y podrían intervenir en esto, en ayudarnos a fiscalizar el buen empleo de este presupuesto en obras de prevención. O sea, si tenemos el presupuesto, ¿por qué no hacemos las obras de prevención, no? Ahí viene la primera pregunta, y siempre que pasa esto, y yo antes lo escuchaba de otra orilla, ahora ya estoy acá, y vamos a trabajar en ello, Karina. Muy bien, muchísimas gracias entonces al ingeniero Miguel Yamasaki, es jefe de CENEPRED. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nosotros solamente decirle que tenga éxito en esta gestión. Necesitamos prevención, nos pasa todos los años. Punta Hermosa es uno de los sitios donde se ha declarado la emergencia, ¿no?